Él la controlaba y la humillaba todos los días, pero nunca imaginó que ella tendría la fuerza para dar el mayor golpe de su vida. Ahora él está desesperado por tenerla de vuelta. Isabela siempre había sido una mujer fuerte, pero al lado de Pablo, su brillo parecía haberse apagado. Él, un hombre de personalidad impositiva, usaba palabras frías y miradas juzgadoras para recordarle a Isabela su deber como esposa. Todo lo calculaba él, desde la forma en que ella se vestía hasta con quién hablaba, como si fuera una pieza de un juego cuya estrategia él había trazado hace tiempo. Los años a su lado transformaron a Isabela en una sombra de quien solía ser, y la mujer vibrante y soñadora que alguna vez existió fue silenciándose poco a poco, comprimida por las constantes exigencias y críticas. Los momentos en que Pablo la menospreciaba se fueron arraigando en su mente, dejando marcas invisibles pero profundas. El sonido de sus pasos por la casa era suficiente para que su cuerpo se encogiera automáticamente, casi como un reflejo de protección, y cada día que pasaba parecía corroer un poco más la esperanza de Isabela de vivir una vida diferente, de ser vista, de sentirse amada y respetada. Aún así, resistía. Pensar en su hijo, un niño que siempre la miraba con admiración, era su ancla, lo que la mantenía luchando contra el peso de las cadenas emocionales que Pablo le imponía. Pero entonces, una noche, algo dentro de ella se rompió. Mientras preparaba la cena, escuchó a su esposo quejarse con tono áspero de que la comida siempre estaba igual, sin gracia, como tú, dijo, con un tono que destilaba desprecio. Isabela, en silencio, contuvo las lágrimas que amenazaban con escapar. Sin embargo, al mirar a su hijo sentado a la mesa, se dio cuenta de que él había comenzado a imitar el comportamiento del padre, las mismas miradas impacientes, el mismo desprecio velado. Aquello fue como una sacudida para Isabela. No soportaba la idea de que su hijo creciera viendo aquello como normal, como si fuera aceptable que una mujer fuera tratada de esa manera. La decisión, que antes le parecía imposible, se convirtió, de repente, en una necesidad urgente. Esa misma noche, cuando la casa finalmente cayó en silencio y todos dormían, Isabela comenzó a hacer las maletas. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, empacó solo lo esencial: algunas prendas, documentos, un álbum de fotos y el libro preferido de su hijo. Sabía que la vida fuera de allí sería una incógnita, llena de incertidumbres y desafíos, pero en ese momento, el miedo de quedarse era mayor que el miedo de partir. Era hora de dar un paso fuera de esa prisión emocional que la asfixiaba. Apenas salió el sol en el horizonte, Isabela tomó de la mano a su hijo y salió por la puerta, sin mirar atrás. Sentía el peso de una vida entera desvaneciéndose con cada paso, pero también una nueva ligereza brotando dentro de sí. Por primera vez en años, podía sentir el aire entrando en sus pulmones con libertad. Los primeros meses fueron más difíciles de lo que Isabela imaginaba. Ella y su hijo encontraron refugio en una pequeña casa en un barrio modesto, lejos de la vida que ella había conocido. Sin muchos recursos, Isabela tuvo que buscar maneras de mantenerse rápidamente y encontró un empleo en una pequeña librería en el centro de la ciudad. Era un trabajo sencillo, con una jornada larga, pero allí encontró algo de paz e incluso algo de consuelo, rodeada de libros e historias que la hacían soñar con días mejores. Su hijo, Andrés, de apenas 8 años, demostraba ser resiliente, pero Isabela sabía que él extrañaba a su padre, a pesar de todo. Algunas noches, él le hacía preguntas difíciles como ¿por qué papá no viene a vernos? O ¿cuándo volveremos a casa? Isabela, con el corazón apretado, se esforzaba por explicar de forma gentil que, a veces, los adultos necesitan tiempo para entenderse y que su hogar ahora estaba allí. Sin embargo, cada pregunta de Andrés era un recordatorio de lo delicada que era su nueva realidad, y ella sabía que aún estaba lejos de reconstruir el sentimiento de seguridad que deseaba para él. Fue durante uno de esos días difíciles, caminando por la plaza frente a la librería, que Isabela tuvo un reencuentro inesperado. Estaba distraída, mirando el celular, cuando una voz familiar la llamó. Al levantar la mirada, vio a Javier, un viejo compañero de los tiempos de la universidad, alguien que un día había sido muy especial para ella, pero con quien había perdido el contacto.
Javier estaba allí, con la misma sonrisa cálida y la mirada acogedora, pero ahora con un aire más maduro y una presencia firme que llamaba la atención. Parecía feliz de verla, y el cariño en sus ojos despertó algo en Isabela que había olvidado, la sensación de ser vista y respetada. Los dos empezaron a encontrarse con frecuencia en la librería. Javier era ahora un fotógrafo reconocido, conocido por su trabajo en causas sociales y por sus imágenes llenas de sensibilidad. Las conversaciones que compartían eran ligeras e intensas al mismo tiempo, como si los años no hubieran pasado. Javier siempre la miraba a los ojos, algo a lo que ella ya no estaba acostumbrada, y con él se sentía cómoda para compartir historias que nunca había contado a nadie. Por primera vez, Isabela se permitió reír y sentirse bien en la presencia de otro hombre, sin la culpa que siempre la había perseguido. Cada día que pasaba junto a Javier parecía una pequeña victoria, un nuevo descubrimiento de quién era ella. Pero la felicidad de Isabela no pasó desapercibida para Pablo. Había intentado contactarla durante semanas, y cuando descubrió dónde trabajaba, apareció de sorpresa, exigiendo hablar con ella. Isabela sintió un escalofrío al verlo parado en la entrada de la librería, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. Andrés, que estaba cerca, corrió al ver a su padre y lo abrazó. Pablo aprovechó el momento para intentar manipularla, haciendo que Andrés le rogara a su madre que volviera a casa. Con palabras dulces y calculadas, Pablo dijo que había cambiado y que haría lo que fuera necesario para recuperarla. Isabela se sintió dividida. Una parte de ella sentía miedo y rabia, mientras que otra parte sentía el dolor de ver a su hijo en conflicto. Pablo sabía dónde golpear, usando a su propio hijo para crear una fisura en la fortaleza que ella estaba construyendo. Pero Isabela sabía que volver significaría destruir todo el avance que había logrado hasta ese momento. Con las manos temblorosas pero la voz firme, respondió que su decisión estaba tomada y que no regresaría al lugar que casi la destruyó. El dolor en la mirada de Andrés la desgarró por dentro, pero también la fortaleció. Isabela comprendió que hacía esto no solo por ella, sino para enseñarle a su hijo lo que significaban el coraje y el respeto. La insistencia de Pablo, sin embargo, la dejó en alerta, pues sabía que él no se rendiría fácilmente y que tendría que prepararse para enfrentar nuevos desafíos. Después de aquel enfrentamiento en la librería, Isabela supo que necesitaba fortalecer aún más las bases de su nueva vida. Los días con Andrés estaban llenos de nuevas rutinas y pequeños momentos de alegría que descubrían juntos. Ambos cultivaron el hábito de cocinar juntos cada noche y leer cuentos antes de dormir, creando nuevos recuerdos para llenar el vacío dejado por los días oscuros al lado de Pablo. Y poco a poco, Isabela comenzó a notar cambios en su hijo. Sonreía más, parecía más tranquilo y, poco a poco, la figura controladora de su padre dejó de ser una sombra tan amenazante en su vida. Escribe aquí en los comentarios desde dónde estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mientras tanto, la presencia de Javier se volvió cada vez más importante. Él aparecía frecuentemente en la librería, siempre con una sonrisa y un gesto cariñoso, como traerle un café o compartir historias divertidas sobre sus viajes de trabajo. Javier parecía ser el opuesto de todo lo que Pablo representaba. Donde Pablo imponía, Javier acogía. Donde Pablo juzgaba, Javier escuchaba con atención. Y así, Isabela se encontró cada vez más envuelta en ese amor que renacía, aunque ahora de una forma madura y plena, como nunca antes había sentido. Un fin de semana, Javier la invitó a pasar un día en el campo junto a Andrés. Había encontrado un lugar que, según él, sería perfecto para recargar energías. Isabela dudó al principio, pero la emoción en los ojos de su hijo la convenció. El día en el campo fue más de lo que podría haber imaginado. Entre juegos y momentos de silencio compartido, Isabela sintió que la presencia de Javier llenaba los vacíos de su vida, y las sonrisas de Andrés se convirtieron en su motor para seguir adelante. Sin embargo, al regresar a casa, Isabela notó una carta debajo de la puerta. Al recogerla, su corazón se aceleró al reconocer la caligrafía de Pablo. El contenido era directo y perturbador. Pablo amenazaba con iniciar una demanda por la custodia de Andrés, alegando que Isabela era inestable e incapaz de proveer un hogar seguro para su hijo. La amenaza de perder a Andrés trajo de vuelta todos los miedos que ella creía haber superado.
Sabía que Pablo usaría todas las armas a su alcance para manipularla nuevamente, y la idea de enfrentar una batalla legal la dejaba exhausta. Pero Isabela también sabía que ceder ahora significaría traicionar todo lo que había logrado. Decidida a no permitir que Pablo volviera a controlar su vida, Isabela buscó a una abogada para entender sus derechos y las opciones legales que tenía. La abogada, una mujer firme y empática llamada Rosa, la tranquilizó, afirmando que Isabela estaba en una posición segura y que Pablo tendría dificultades para obtener la custodia total del hijo. A pesar de las palabras de Rosa, la tensión de aquella situación pesaba sobre sus hombros, y lo único que parecía aliviar la presión era el apoyo incondicional de Javier. Él se mantuvo a su lado, apoyándola sin juzgarla, alentándola a luchar por la paz que ella y Andrés merecían. Una noche, después de otra reunión con Rosa para discutir el caso, Isabela recibió un mensaje de Javier. Él la esperaba en la plaza frente a la librería, donde bajo la luz suave de los faroles y el murmullo de los árboles, la abrazó con una ternura que Isabela casi había olvidado que existía. Javier la animó a seguir adelante, recordándole que el amor que sentía por su hijo era la mayor fuerza que tenía. Con él, Isabela sentía que su nueva vida era posible, que podía superar cualquier obstáculo. Pablo, sin embargo, no se rendiría fácilmente. Pronto intensificó su estrategia de manipulación, y sus intentos de contacto se volvieron amenazas más agresivas, enviando mensajes frecuentes y tratando, una vez más, de poner a Andrés en su contra. Isabela, aunque afectada, se mantenía firme. Sabía que tenía a Javier a su lado y una nueva red de apoyo que no la dejaría retroceder. Pablo parecía cada vez más perturbado y no aceptaba haber perdido el control sobre ella. Sin embargo, Isabela sabía que la prueba más difícil aún estaba por venir. Una noche, mientras organizaba los últimos detalles del día en la librería, Pablo apareció una vez más, esta vez entrando al lugar con una expresión cargada de rabia y frustración. La enfrentó, exigiendo que lo escuchara y acusándola de haber arruinado su vida al abandonarlo. Pero Isabela, mirándolo a los ojos, ya no sintió miedo. Comprendió que el poder que él ejercía sobre ella se había desvanecido. Ella era, al fin, una mujer libre. Después de la irrupción de Pablo en la librería, Isabela sintió que algo había cambiado dentro de ella. El miedo que antes la paralizaba, ahora daba paso a la fuerza que tanto había buscado, y la idea de confrontarlo ya no la asustaba. Esa noche fue la última vez que se permitió dudar de sí misma, y decidió que era hora de ponerle fin a la influencia de Pablo sobre su vida y la de su hijo. Con la orientación de Rosa, Isabela se preparó para enfrentar el proceso judicial con toda la documentación y pruebas de abuso psicológico que había acumulado a lo largo de los años. La abogada le aconsejó relatar con precisión cada evento, desde los insultos hasta las amenazas. Aunque recordar esos momentos era doloroso, Isabela comprendía que, para conquistar la paz definitiva, era necesario enfrentar el pasado de frente, sin miedo. Mientras tanto, su relación con Javier seguía floreciendo. Él era una presencia constante y amorosa, no solo para Isabela, sino también para Andrés, quien empezaba a ver en Javier una figura de confianza y amistad. Una noche tranquila, los tres estaban reunidos en la casa de Javier, e Isabela se dio cuenta de que su corazón finalmente estaba en paz. Javier, con su paciencia y apoyo, se había convertido en una parte fundamental de su nueva vida. Nunca la presionó, siempre respetó su tiempo, y esa comprensión hizo que Isabela se sintiera aún más conectada a él. Sin embargo, un evento inesperado amenazó con tambalear esa estabilidad. Una tarde, Andrés llegó de la escuela con una expresión triste y sosteniendo una carta. Era de Pablo, quien se la había entregado directamente al niño, tratando una vez más de manipularlo para que deseara regresar. En la carta, prometía regalos, un cuarto nuevo y una vida mejor. Isabela se enfureció al ver que Pablo había cruzado todos los límites al intentar manipular a su propio hijo de esa manera. Decidida a protegerlo, Isabela conversó con Andrés con sinceridad, explicándole que su padre aún necesitaba entender muchas cosas y que ellos necesitaban tiempo para construir una nueva vida juntos. En una audiencia en el tribunal, Isabela finalmente tuvo la oportunidad de contar su historia ante el juez.
Relató cada momento de control, humillación y miedo que había vivido, sin omitir las veces en que él usó a su hijo como herramienta para intentar recuperarla. Cuando terminó su testimonio, sintió el peso del silencio que siguió, pero también supo que, finalmente, su verdad estaba siendo escuchada. El tribunal le concedió la custodia a Isabela, asegurando la protección de Andrés. El día en que concluyó el juicio, Isabela y Javier celebraron en silencio. Sabían que ese era el comienzo de una nueva etapa. Javier la abrazó, susurrándole palabras de orgullo y amor, e Isabela sintió que, al fin, había ganado sus batallas. La libertad conquistada era mucho más que una simple victoria sobre Pablo. Era el símbolo de una mujer que había renacido, que aprendió a amarse y respetarse a sí misma, y que ahora estaba lista para vivir plenamente. Esa noche, junto a Andrés y Javier, Isabela comprendió que el camino de regreso ya no existía. Estaba lista para seguir adelante, guiada por el amor que había redescubierto en sí misma, y por una nueva vida que la estaba esperando. Algunos meses después de la victoria en el tribunal, Isabela sentía que su vida finalmente estaba en un lugar de paz que jamás imaginó posible. Su relación con Javier prosperaba, y él la ayudaba no solo a reconstruir su confianza, sino también a crear un nuevo hogar, donde el amor y la libertad fueran prioridades. Javier se había convertido no solo en su compañero, sino también en una figura importante en la vida de Andrés, quien ahora vivía sin la tensión constante de antes. Cada día era un nuevo descubrimiento para los tres, que juntos formaban una familia basada en la comprensión y el afecto. Pablo, por otro lado, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de la decisión del tribunal, fue obligado a participar en sesiones de asesoramiento y rehabilitación, como parte de las condiciones impuestas para su derecho a visitas supervisadas. Poco a poco, Pablo vio desmoronarse su imagen de hombre inquebrantable, y se vio obligado a confrontar su propia soledad y amargura. Sin Isabela, ya no tenía a nadie a quien controlar, y ese vacío lo llevó a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Aunque el cambio en su esencia fue un proceso lento y solitario, empezó a darse cuenta de que la pérdida de Isabela y Andrés fue el resultado de sus propias actitudes, algo que hasta entonces se negaba a admitir. Isabela, ahora libre de las cadenas emocionales del pasado, encontró un nuevo propósito. Su trabajo en la librería empezó a prosperar, y finalmente tuvo la oportunidad de estudiar psicología, con el sueño de apoyar a otras mujeres que pasaban por situaciones similares. Inspirada por su propia experiencia, Isabela deseaba dar voz a aquellas que, como ella, necesitaban redescubrir el valor de vivir por sí mismas. Con el apoyo de Javier, quien siempre creyó en su potencial, comenzó a organizar pequeños grupos de apoyo y charlas en la comunidad. Isabela descubrió que su verdadero propósito no era solo vivir su vida en paz, sino también inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Andrés, por su parte, floreció en su nueva realidad. Ahora, con una figura paterna amorosa como Javier a su lado, el niño encontró el espacio seguro que necesitaba para crecer y soñar. Su infancia, antes marcada por una tensión que ni siquiera comprendía, fue reemplazada por momentos simples y preciosos: partidos de fútbol en la plaza, picnics en el campo y tardes de lectura en la librería donde trabajaba su madre. Javier se convirtió en un ejemplo positivo, alguien en quien podía confiar y que le enseñaba cada día lo que era el verdadero amor y respeto. El tiempo pasó, y el dolor que alguna vez sintió Isabela se fue transformando en aprendizaje. Al mirar atrás, ya no veía a una mujer rota, sino a una sobreviviente que luchó y se reconstruyó. El amor propio y la valentía que encontró dentro de sí misma se convirtieron en los pilares de su nueva vida. Ahora sabía que, a pesar de las cicatrices que le dejó el pasado, poseía la fuerza para crear su propio destino. En una de sus charlas, al final de una larga conversación con otras mujeres que enfrentaban batallas similares, Isabela dijo algo que marcó a todos: la libertad comienza cuando entiendes que nadie, además de ti misma, puede definir el valor que tienes. El pasado puede dejar cicatrices, pero también nos recuerda la fuerza que tenemos para reinventarnos. Y con esas palabras, Isabela puso fin a su propia historia de dolor y resiliencia. Para Isabela, la felicidad fue algo que renació con el tiempo, y el amor que encontró al lado de Javier
fue solo el reflejo del amor y respeto que descubrió por sí misma. Era libre finalmente para vivir sin miedo, y lo más importante, para enseñar a su hijo que la libertad y el respeto son los mayores regalos que alguien puede conquistar. Escribe aquí en los comentarios desde dónde estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. ¿Te gustó esta historia de superación y giros emocionales? Entonces no puedes perderte el próximo video. Haz clic ahora para descubrir otra trama llena de misterios, donde las apariencias engañan y las revelaciones te sorprenderán. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido increíble.